Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este tiempo maravilloso de Comunidades en Casa, muy contentos de estar con este proyecto y espero que usted esté marcando la diferencia entre sus amigos, sus familiares y que de una u otra manera la palabra esté causando un efecto muy fuerte. Nosotros hemos estado orando para que el efecto de la palabra a través de estos mensajes cause una bendición en su vida y el único beneficiado sea usted y sea toda su familia. Gracias por continuar con este tiempo de Comunidades en Casa. La semana pasada estuvimos hablando algunas cosas acerca de fluir en honra y cómo es que los que aceptaron a Jesús, los que reconocieron la unción de Jesús, al mismo tiempo reconocieron al que lo había enviado, que era el Padre, ¿no? Y vimos algunas citas acerca del reconocimiento en el sentido de que tenemos que saber honrar a las personas que Dios ha puesto al frente de nosotros, ¿verdad? Para poder ser dirigidos y tal vez al mismo tiempo no solamente reconocerlos a Él, sino reconocer la unción que Dios ha puesto en sus vidas. Fíjese que quiero contarle un testimonio acerca de un evangelista, un misionero que se llamaba John, que Dios mandó a Kenia en los años de los 80. Dios lo había usado mucho en diferentes países, pero lo llevó a Kenia. Y cuando llega a Kenia, va a Kenia a un lugar muy pobre, extremadamente, hay lugares que son muy pobres, pero hay lugares que son exageradamente pobres. Y cuando entra a una casa, él comienza había dos mujeres ahí, una mujer decidió lavarle los pies y otra las manos, y él prefirió no permitir eso y escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, deja que ellas lo hagan, ellas están haciendo un reconocimiento de la unción que yo he puesto en tu vida. Y bueno, él tuvo esa convicción, ese convencimiento en su interior, permitió ser bendecido por estas mujeres. De la misma manera comió ahí y lo llevaron a una habitación que tenía aire acondicionado. En esta historia se cuenta que pocos kenianos en aquel lugar, en aquella parte, habían podido sentir lo que era el aire acondicionado o el clima de una casa. Sin embargo, los organizadores habían hecho hasta lo imposible por conseguir un clima y para que pudiera dormir bien de esta manera este ministro. Y al otro día, cuando él comenzó a ministrar, las cosas sucedieron de una manera muy poderosa, y Dios estuvo haciendo milagros e incluso levantando muertos, haciendo cosas muy fuertes. Y esto no es otra cosa más que, bueno, obviamente la unción de Dios que está sobre el ministro ahí, pero la fe de las personas, la honra de las personas, el reconocimiento de la unción que hay en el siervo de Dios produjo y habilitó que esas sanidades y esos milagros se hicieran de una manera muy fuerte. Tenemos que entender que hay una enorme diferencia entre la honra y la adoración. Nosotros no tenemos que adorar a ningún ser humano, no tenemos que entrar en ese pecado de adorar a alguien en esta tierra, de que eso sea nuestra adoración. Adorar, solamente adoraremos a Dios por la eternidad. Él es el único que merece toda la adoración, toda nuestra adoración y por supuesto nuestra honra la merece Dios. Pero en esta tierra nosotros tenemos que honrar, tenemos que saber dar honra a quien nos honra. Tenemos que saber reconocer quién viene de Dios, qué viene de Dios y saberle dar honor a todo ese tipo de situaciones. Este protocolo obviamente es adecuado en el reino de los cielos, de esa manera es. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios está queriendo hacer algo muy fuerte, pero si nosotros no sabemos reconocer lo que está frente de nosotros, es probablemente que no lo recibamos. Fíjese que algo muy curioso me pasó a mí en Argentina. Hace 2 años que fui a Argentina, me invitaron a predicar a una provincia, era una carpa azul, probablemente haya visto usted algunas fotografías. Y para mí fue muy incómodo, honestamente fue muy incómodo, pero los pastores de aquel lado habían asignado a un grupo de personas para podernos atender de una manera muy buena. Y incluso cuando pidieron el color del auto en el que iba a llegar, las placas y el modelo, y cuando nosotros llegamos a ese lugar, pues ya sabían que era el auto en donde venía pues el pastor que venía de México. Y hicieron caravana para que el auto pudiera entrar a donde todos los autos no habían podido entrar. Nos estacionaron en un lugar
cerca de la puerta. Nos abordaron como 4 edecanes y algunos sugieres, y pues me pidieron la bolsa y la Biblia y todas las cosas, y yo así como que no, está bien, yo aquí la guardo. No, no, por favor, permítanos servirle. Me escoltaron, eran como 6 o 7, como si yo fuera algún presidente, alguna cosa así. Me escoltaron por la entrada de la carpa y todo el mundo me veía, me saludaba, trataba de hacerme reverencia, y yo me sentí exageradamente muy incómodo, la verdad. Llegué al frente, me tiré al suelo y le dije: Dios, hágase tu voluntad, Señor. Y comencé a llorar. Dije: yo quiero que la única gloria, la única honra sea para ti. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Usa mi vida, ¿no? Para mí había sido una experiencia muy fuerte, porque tú sabes que la adoración únicamente es a Dios. Pero yo lo que estaban haciendo era honrar la unción que había en mi vida y en el ministerio que Dios había puesto en mi vida. Cuando llego a predicar, cuando comienzo a levantarme para predicar, yo llevaba un mensaje, había estado orando para que Dios me diera un mensaje para ellos, y de pronto Dios me cambia el mensaje, pero en la misma predicación, y el Espíritu Santo comienza a hacer cosas impresionantes que yo me quedo asombrado, así como diciendo: este soy yo, o sea, este es Oscar Figueroa. Pero Dios había estado haciendo algo muy fuerte, de forma tal que bajé de donde estaba. Abrí la carpa en donde estaban, entonces la iba yo a romper, pero otros prefirieron descoserla, y Dios comenzó a soltar una palabra muy fuerte sobre esta iglesia. El pastor estaba hasta el otro extremo, él estaba llorando y estaba con todo su equipo, y cruzaron el umbral y profetizando que Dios les iba a dar mucho más campo, iban a estar mucho más grandes, que iban a crecer mucho más. Esto fue hace 2 años. Hace 1 año que fui, esto ya era el doble, ya habían construido, habían dicho pastores que nosotros creímos la palabra que Dios soltó sobre su vida. Y yo me quedé así como que dije: bueno, pues es algo que solamente Dios lo hace. Pero no es otra cosa más que las personas que saben reconocer una unción que hay. Dios se mueve de una manera muy fuerte. Hay gente que se para en una iglesia y dice: ¿qué me va a hablar esta persona? Y lo empieza a juzgar, y empieza a analizar lo que está hablando, y empieza a decir: esto no está bien, y no trazó bien la hermenéutica aquí, y no metió un punto muy importante aquí, y comienza a hablar acerca de eso. Todas estas personas no reciben nada de la persona que está enfrente. No podemos menospreciar por ningún motivo a una persona que no sea una persona profesional, o una persona que no sea reconocida para poder ministrar. Tenemos que ser expectantes y saber honrar quien está enfrente, para que nosotros podamos recibir, y que el Espíritu Santo habilite muchas cosas y que se suelten en ese momento. El año pasado también, que estuve en Argentina, acabamos de salir de Profetas Levantados, y a mi esposa Dios le había dado un diamante ahí, ¿no? Y Dios nos había bendecido mucho en ese Profeta Levantados. Todos teníamos aceite en las manos, teníamos polvo de oro, y habían sucedido cosas muy, muy extraordinarias ahí. Y 2 semanas después de eso fui a Argentina, y había una iglesia, otra de las iglesias que fui. Y ahí, cuando yo llegué, una hermana llegó y me dijo: pastor, ¿ya vio este manto que traigo aquí? Y yo: pues sí. Bueno, este manto lo traigo aquí porque yo sé que Dios le ha dado diamantes a usted y a su esposa, dice, porque ellos nos habían visto por las redes sociales. Y pues yo vengo con todo este manto para llevarme todos los diamantes que me voy a llevar, que Dios me va a dar. Este día, una vez más, he estado postrado en el suelo, pidiéndole a Dios que se manifestara de una manera fuerte, de una manera natural. No había terminado de predicar, a la mitad de la predicación estaba predicando, y la gente ya había encontrado diamantes. Ya había encontrado muchos diamantes, y fue una situación muy asombrosa incluso para mí. Y esta hermana, de una manera correcta, ella obtuvo más diamantes de los que yo obtuve, o de los que otras personas obtuvieron ahí. Y curiosamente fue la única iglesia en Argentina que Dios hizo aparecer diamantes cuando yo estuve predicando. Usted sabe por qué, en las otras no, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber entender que cuando estás expectante, cuando sabes honrar la unción que está Dios estableciendo de una manera, Dios habilita eso.
¿verdad? Por eso es importante que cuando, como dice la Biblia, que el que se acerca crea que le hay, ¿verdad? Crea que algo está pasando muy hermoso. Pero esto sucede cuando estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un líder incorrecto? Cuando tenemos una persona que no está percibiendo lo mismo que nosotros percibimos. Aquí viene el reto muy fuerte para toda la iglesia y para toda la gente que nos está viendo. Porque qué difícil es responder correctamente cuando somos ofendidos, ¿no? El otro caso, ¿no? Cuando somos ofendidos, no cuando solamente somos bendecidos, sino cuando somos ofendidos. ¿Cuántas veces nos han ofendido en la vida y hemos perdido nuestra bendición? Hemos perdido lo que Dios nos había dicho, ¿no? Yo sé que somos mexicanos y que sabemos cómo defendernos cuando alguien nos ofende. Sabemos qué hacer en momentos difíciles. Sabemos que tenemos que responder a ciertas cosas. Pero ¿sabe usted que a pesar de una circunstancia adversa en nuestra vida, nosotros tenemos que saber responder en honra de una manera correcta? Tenemos que saber callar de una manera correcta. Tenemos que saber responder de una manera correcta. Le voy a decir por qué. Porque hay gente que dice, mejor me callo. Fíjese, no sé si usted conozca a ese tipo de personas que dicen, mira, mejor no digo nada porque ya me conozco. ¿Sabe qué? Es exactamente lo mismo. Es como si lo hubieras dicho, ¿no? Porque realmente está en tu corazón. Realmente la deshonra nació en tu corazón. El hablar mal de alguien nació en tu corazón. Porque probablemente esta persona se hizo acreedor a que tú hablaras de eso. Pero quiero darle un ejemplo bíblico, un ejemplo muy poderoso. Creo que todo el mundo lo conoce, pero es necesario que lo tomemos en cuenta y que veamos que realmente Dios da una recompensa cuando sabes responder de una manera correcta y sabes guardar silencio y sabes reconocer una unción que Dios puso ahí, que a pesar de que esa unción no esté o que ese líder no esté funcionando bien, Dios lo va a hacer de una manera muy fuerte. La historia de Ana y Penina. El Cana era el esposo, tenía a una esposa que se llamaba Penina y a otra que se llamaba Ana. Penina tenía hijos, ¿verdad? Penina le había dado hijos a Elcana, pero Ana no tenía hijos y Ana se sentía mal porque no tenía hijos. En aquellos tiempos tener hijos varones era un orgullo muy grande para las mujeres, porque de alguna otra manera hacían perdurar las generaciones de su familia. Entonces era un orgullo muy grande tener hijos. Pero la mujer que era estéril era una mujer que tenía afrenta, ¿verdad? Siempre una mujer que era estéril era una mujer que estaba en la afrenta, estaba en vergüenza, la gente se burlaba de ella o simplemente no iba a tener generaciones esta mujer. Entonces Penina era una mujer que, basada en su soberbia, basada en su gozo personal, basada en sus hijos, ella se mofaba, dice la Biblia, se mofaba, se burlaba de esta Ana. Era una situación difícil, ¿no? Porque año tras año, o día tras día, Ana podía ver a Penina cómo se volvía a embarazar, ¿verdad? Y cómo iba a tener otro bebé y tal vez Ana había un dolor muy grande en ella. La Biblia dice que año tras año viajaban a Silo para hacer sacrificios al Señor, pero Penina, pues ella tenía cada vez hijos y ella iba y presentaba a sus hijos, ¿no? Ella ofrecía a sus hijos o ella tenía que presentarle algo al Señor, pero Ana no tenía absolutamente nada que presentarle. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo del 6 al 8 dice: Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Yo sé lo que están pensando las mujeres mexicanas cuando un hombre responde así: ¿pero qué tienes? ¿Pero qué te pasa? Yo sé lo que están pensando. Ana tenía un gran dolor en su corazón. Ana anhelaba tener un hijo. Ana anhelaba, pero había una mujer que le hacía la vida de cuadritos, ¿verdad? Entonces imaginémonos los insultos de Penina, ¿no? ¿Dónde están tus hijos? Eres una mujer a medias. ¿Acaso mi Señor no te ama a ti porque no te da hijos? No eres atractiva para Él. No eres una buena mujer. No eres una mujer completa. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí? ¿Verdad? Él no te ama a ti, Él me ama a mí. Ella pudo haberle dicho infinidad de cosas, ¿no?
Finalmente Ana no pudo soportarlo. Ana necesitaba sacar todo aquel dolor que ella tenía y ella decidió ir al tabernáculo. Ella decidió ir al tabernáculo, decidió hablar con Dios. Seguramente ella ahí encontraría todo el consuelo, ¿verdad? Para siempre, toda la bendición. Ella quería lo mejor. Ella quería estar en la presencia de Dios. Ella quería estar lejos de su adversaria. Ella quería estar en un lugar donde podía estar y encontrar todo el amor, todo el consuelo. Era tanto su desconsuelo de esta Ana que no podía decir ninguna palabra, solo hablaba en su corazón, pero era una gran tristeza la que había en ella. Solo sus labios se movían cuando ella estaba ahí en el atrio. Ella estaba prometiendo al Señor, ella estaba diciendo, Señor, si tú me das un hijo, yo voy a dedicarlo a ti, yo lo voy a dedicar, lo voy a consagrar a ti. Pero en ese mismo lugar, en un lugar de esperanza, en un lugar donde debe de reinar la visión, el entendimiento, donde ella tendría que ser ministrada, ahí estaba el sacerdote Eli, el que pudiera haber sido el pastor en aquel momento, el que pudiera haber sido el líder espiritual en aquel momento. Él estaba sentado de cerca, dice la Biblia, sentado y lo observaba. En primer libro de Samuel, capítulo 1, del 13 al 14, dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. ¿Qué pasó? Imagínate a Ana. Ana está en el dolor más grande de su vida. Ana está saliendo del lugar donde está Penina. Ella va a un lugar en donde va a encontrar la solución y de pronto su líder espiritual la ofende y literalmente le dice, ebria, borracha. Estás borracha, mujer. Ajá. Ella pudo haber dicho, ella se pudo haber enojado, ella pudo haber respondido a toda la circunstancia que ella tenía. Yo hubiera dicho, ¿qué tipo de sacerdote es este? No estoy derramando aquí mi corazón delante de Dios y este me acusa de borracha. No puede ser esto correcto. Qué insensible, qué líder tan malo. No es posible que pueda estar diciendo eso él. Imagínese, si Ana hubiera dicho todo esto, Ana hubiera perdido todo. Ana nunca hubiera tenido un hijo. Ana siempre iba a ser causa de burlas, de Penina. Y lo peor aún, Ana hubiera muerto diciendo, Dios no responde oraciones. Pero Ana no dijo nada de eso. Ana supo responder a una arbitrariedad. Ana supo responder a un líder incorrecto. Ana tuvo las palabras correctas porque Ana sabía qué era la honra. Fíjese, en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Imagine usted la cara de Elí después de esto. Ella, en vez de responder, en vez de decirle, estás ciego, ministro, ella le dice, no, Señor mío. Ella ante todo supo reconocer que había una unción en él. Supo reconocer que la oración de este hombre pudo haberle traído su hijo. Ella supo reconocer la unción que había en ese hombre. No, Señor mío. Ella estaba respondiendo con honra. Ella después se pone como sierva de él y le dice, no tengas a tu sierva por ebria. Ella está diciendo, tu sierva, mi Señor mío. Qué poderoso es eso. ¿Cómo respondemos ante una ingratitud? ¿Cómo respondemos ante un líder que nos pueda ofender? Tenemos que seguir fluyendo en honra, pero tenemos que saber reconocer que Dios ha enviado a personas y que también tenemos que saber guardar nuestros labios, nuestros pensamientos en nuestro corazón. Vea lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 17 al 18. Elí respondió y dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue
por su camino y comió y no estuvo más triste. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ella supo responder a un líder que la insultó y ella recibió su recompensa. 3 meses después quedó embarazada. 1 año después tuvo un hijo al cual le puso su nombre Samuel, el que llevaría el avivamiento a todo Israel, el profeta Samuel. ¡Wow! ¡Qué impresionante es todo esto!, ¿no? Pero ¿qué pasó con el líder? El líder no tuvo recompensa. En el versículo 13 del capítulo 3 y versículo 14 de 1 de Samuel dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no nos ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué significó esto? No hay perdón nunca en la casa de Elí, ni sus generaciones. No hay perdón. Elí perdió todo porque era ciego. Y Ana recibió todo por honrar la autoridad que Dios había puesto en Elí. Tú no te preocupes por quien hace el mal. Tú no te preocupes por quien actúa mal. Tú preocúpate por honrar bien al que Dios ha puesto para bendecir tu vida. Ana honró la autoridad de Elí y a pesar de que la ofendió, ella pudo responder correctamente y recibió toda la recompensa. Pero Elí jamás fue perdonado. Tenemos que saber diferenciar. Tenemos que saber entender que a pesar de circunstancias, tenemos que saber honrar correctamente a las personas, dar reconocimiento a lo que Dios ha hecho. Dios les bendiga, muchas gracias, les amamos mucho, muchas bendiciones. Seguimos en contacto en estas comunidades en casa. Bendiciones.